Hoy vamos a Granja de Moreruela, donde el camino se desvía hacia el camino Sanabrés. Va a desayunar, ¿no? Llevamos 625 kilómetros, a Santiago 377. Hemos dejado a Zamora y ahora vamos a continuar la ruta, así que a ver dónde descansamos. Dejamos atrás Zamora entre pistas con gran actividad rural. Estamos acarajotados y no hemos sellado en Zamora. El primer pueblo a nuestro paso es Roales del Pan. Y aquí, para limpiar un poco nuestra conciencia por no haber sellado en Zamora, lo hacemos en su ayuntamiento. Junto al mismo encontramos la iglesia de la Asunción, originaria del siglo XVI. De nuevo, el paisaje se viste de parcelas llenas de cultivos de cereal que atravesamos por prolongadas rectas que no presentan dificultad alguna y que van en paralelo a la carretera nacional 630. El accesible terreno era propicio para ir intercambiando impresiones del camino recorrido hasta ahora. Llegamos a Montamarta y entre su patrimonio destacamos por un lado la iglesia de San Miguel Arcángel, de estilo renacentista que esconde en su interior una pila bautismal románica del siglo XII. Por otro lado encontramos la ermita del castillo, que conserva de su construcción inicial el muro norte de estilo románico. El resto es de estilo renacentista. En este punto, el camino se corta por una de las colas del embalse del Ricobayo, que salvamos por un concurrido puente de la Nacional 630. Al otro lado de la orilla contemplamos Montamarta y cómo estas aguas son frecuentadas todos los años por un gran número de aves. Seguimos el camino hacia Granja de Moreruela. 20 kilómetros nos quedan. Las pistas de tierra vuelven a guiarnos, pero en esta ocasión parece que no estamos muy atentos a la señalización y sufrimos varios despistes antes de llegar al embalse del Ricobayo. Es por aquí y se va para allá. Dame un bañito. Del mismo modo, las obras de la autovía Zamora-Benavente que había en esos momentos nos lo pusieron más difícil todavía con sus desviaciones del camino. Después de una pequeña crisis en la Nacional 630, por fin volvemos a retomar el camino. En este intervalo de incertidumbres pasamos de largo las poblaciones de Fontanillas de Castro y Riego del Camino. Suponemos que a día de hoy las obras de la autovía ya habrán acabado y por consiguiente se habrá podido establecer una alternativa decente. Por nuestra parte, pasamos un rato incómodos, pero pronto se iría al olvido ya que Granja de Moreruela era el final de nuestra Vía de la Plata y comienzo del camino Sanabrés, hecho que nos hacía especial ilusión. Hace un poquito de calufa. Aquí en esta esquina está el punto en el que termina nuestro camino de la Plata y empieza nuestro camino Sanabrés. Sin que nada, al lío del Monterío. Comenzamos el camino Sanabrés y nos alegra ver cómo el paisaje cambia el cereal por la vegetación de monte mediterráneo. Un nuevo despiste hace saltarnos el desvío hacia el monasterio de Santa María de Moreruela y cuando quisimos volver atrás dimos con el río Esla. El calor estaba apretando y el simple hecho de ver agua era como una bendición. Que me tiro del puente. Qué calor, chiquillo. ¿Cómo cambió el paisaje? Cruzamos el Esla por el puente de Quintos y a partir de aquí empezamos a vivir una pequeña pesadilla. La orientación del camino empieza a cambiar al oeste. Este camino es más bonito, pero está siendo más jodido por el tema del calor y el agüita. El sol de la tarde nos daba de frente en unos tramos de rectas interminables. Esto, sumado a lo irregular del terreno y a la falta de agua, hizo que llegásemos exhaustos a la siguiente población. Es duro este camino porque ya coge el sol de frente, aparte del terreno que es jodido, y aparte de la calor y que no tenemos agua.
A esta altura que caché se tiene. En Faramontanos de Tábara topamos con la iglesia de San Martín del siglo XIII. Aunque sufrió numerosas reformas postmedievales, todavía conserva una lápida románica de consagración. Achicharrados por el sol, continuamos el camino agradeciendo el cobijo de la poca sombra que frecuentaba estos parajes. Gloria bendita. Un poquito de sombra. Tábara, localidad que en la antigüedad fue un importante centro monástico, es nuestra meta de hoy. Allí al fondo está Tábara. Su iglesia románica de Santa María del siglo XII fue levantada sobre el monasterio del siglo IX dedicado a San Salvador. Del románico conserva la torre, la portada y los muros laterales. Nuestros primeros kilómetros del camino sanabrés fueron algo duros, pero no impidieron el seguir teniendo las ilusiones intactas.